En este segundo vídeo de circuitos integrados vamos a empezar a ver al amplificador operacional. El amplificador operacional es el circuito integrado analógico más importante, ¿vale? Circuito integrado analógico, bueno, primero tenemos que ver eso que es lo analógico, lo digital, ¿vale? Los circuitos integrados los podemos clasificar en dos grandes grupos, los que son analógicos, que son los que trabajan con señales continuas de infinitos valores, como la que viene de un micrófono o la que capta directamente una antena de radio, ¿no? de comunicaciones, ¿vale? El sistema de comunicaciones de a bordo, por ejemplo, o los circuitos integrados digitales, que son los que trabajan con señales discretas, con 5 voltios, 0 voltios, ¿no? Por ejemplo, o sea, 1 o 0. Al final es trabajar con números. Lo que van a hacer es trabajar con números que están en binario y van a hacer operaciones con ellos, operaciones que están definidas según el álgebra de Boole. ¿De acuerdo? En definitiva, pues podemos decir que los integrados analógicos trabajan con señales eléctricas y los digitales lo hacen con números, ¿vale? El que vamos a ver a continuación, el amplificador operacional, lo hace con señales eléctricas. Bueno, y eso es el amplificador operacional, por ejemplo, ese 741 que tenemos en la imagen. Aquí podemos ver una distribución de patas de este componente 741 en concreto y el símbolo de nuestro amplificador operacional. Vamos a ver que tienen siempre los operacionales al menos 5 patas y casi siempre solo se representan 3, que son sus entradas de señal y su salida de señal, porque se sobreentiende que tiene que estar alimentado. Alimentación positiva, alimentación negativa. Así que bueno, el amplificador operacional es un circuito integrado lineal que funciona prácticamente como un amplificador ideal. ¿De acuerdo? Amplificador. ¿Qué hacían los amplificadores? Me estiran la onda, aumentan su amplitud. Pues este es teóricamente ideal. Sus características principales, podemos decir que tiene una ganancia de tensión muy elevada. Idealmente es infinita, ¿vale? ¿Ganancia cuánta? Infinita. En la práctica, pues ronda los 200.000, por ejemplo. O sea, es una ganancia de tensión muy alta. ¿Esto qué me querría decir? Pues que si, digamos que si le metemos un voltio, pues en su salida me va a dar 200.000 voltios, ¿no? Esto es lo que querría decir esa ganancia en tensión. Ya veremos que esto no es así realmente, pero vendría a significar eso. O sea, es capaz de amplificar mucho sus entradas y darme a la salida un nivel de tensión alto. Impedancia de entrada muy elevada. Idealmente es infinita. En la práctica, pues rondará los 2 megaohmios. Una resistencia muy alta. Una impedancia muy alta. ¿Qué le permite esto? No tener prácticamente consumo por sus entradas, lo cual nos viene bien. Al no tener consumo no vamos a tener muchas pérdidas, entonces esto es positivo. Y por otra parte, su impedancia de salida es prácticamente nula. Y esto también nos va a venir bien. Idealmente sería nula, ¿vale? En la práctica, pues algo tendremos, pero prácticamente será nula. Esto también nos viene bien porque en la salida, digamos que tampoco gastamos nada. O sea, no nos cobramos nada en la salida. Dejamos que la onda, la señal de salida salga ella sola. No interferimos con ella, por así decirlo. Y otra característica muy importante es que tiene un ancho de banda muy elevado. Puede trabajar con un rango de frecuencias muy amplio de entrada, ¿vale? Desde unos pocos hercios a muchos miles de hercios. O millones de hercios. Bueno, internamente es a base de transistores, fundamentalmente. Vemos ahí cómo sería el circuito interno de un 741, de un amplificador operacional. Todo esto está en ese chip que hemos estudiado en el vídeo anterior, ¿vale? En ese cristal de silicio monolítico, a base de un proceso de fotolitografía, hemos conseguido generar este circuito. Bueno, el amplificador operacional cuenta con al menos 5 terminales. Tenemos sus 2 entradas, entrada inversora y su entrada no inversora, ¿vale? La entrada inversora se llama así, ya veremos por qué, bueno, luego, y la no inversora, cómo actúan en un pequeño amplificador con realimentación que veremos. Pero bueno, la entrada inversora es la entrada negativa. Su impedancia es muy elevada, como hemos visto antes,
y a la tensión que tenemos en la entrada inversora se le pone un subíndice n. O sea, Vn, como de V negativa, esa es la tensión que tenemos en la entrada inversora. De igual manera, la entrada no inversora es la que se considera positiva, así que esa es la que asociamos con una P de positivo. La tensión en la entrada no inversora será Vp. Tenemos dos entradas y tenemos la salida. Es la salida del operacional. Como hemos visto anteriormente, su impedancia de salida es prácticamente nula. Y es donde vamos a tener la señal de salida. Pero claro, tenemos entrada, tenemos salida, pero necesitamos alimentarlo. Alimentación positiva y alimentación negativa. O sea, tenemos que conectarlo al positivo y al negativo. Alimentaciones, por ejemplo, que van de 5 a 18 voltios, tanto positivos como negativos. ¿Vale? En un 741, por ejemplo. Pero siempre tendremos que alimentarlo con tensión de corriente continua. Y luego podemos tener otros terminales que nos sirvan para mejorar algunas características del operacional. ¿De acuerdo? Como ese offset null, que bueno, no estudiaremos aquí, no iremos más allá, simplemente nos quedaremos con las 5 entradas básicas que siempre tendremos que tener. Vale. Siempre hemos dicho que tenemos su alimentación, tensión positiva y tensión negativa. Como esto es así, para simplificar, normalmente no se representan, ¿vale? Los esquemas eléctricos no se representan. O sea, nosotros sabemos que necesitamos 5 terminales. Entradas, salida, alimentación positiva, alimentación negativa. Pero en la práctica solo vamos a representar lo que trata las señales, ¿vale? Lo que trata las señales de entrada y la señal que tenemos en la salida. No represento la tensión positiva ni la negativa porque sé que están ahí. Y para que el esquema eléctrico que me quede muchas veces no se me emborrone y simplificarlo un poco, simplemente se elimina, aunque está.